Un saludo a todos los que nos están escuchando. Les extrañamos mucho y bueno, estamos contentos de estar en la casa del Señor. Dios bendiga a Vivo por su amor, que está conectado. Hermana Claudia Grimaldi, hermana Lolis Chilín, hermana Vicky Cooks, Jackie Ponce, hermano Denis Tábara, Emily Liberato, hermano Antonio Letona, allá desde Costa Rica, hermana Rosa Saraí Chávez, Marlene Jiménez de Crespo del Salvador, hermana Vani Miranda, hermana Elvira Merríquez, René Antonio Sosa desde Honduras, hermano Benedicto Jiménez del Salvador, hermano David Romero, creo que desde Texas, hermana Ingrid López, hermana Elba Solís, hermana Flora Chávez, Dios me la bendiga, hermana Gloria Martínez, Telmi González, hermana Gloria Martínez, ya dije, Di Miranda, hermana Delmi Espinal, Dios le bendiga, Macy Chilín, y también tenemos a algo otros como hermana Nadeli Álvarez, hermana Glendy Solito, hermano Pedro Ramos, hermana Elena Miranda, hermana Ana Villegas, Einar Beltrán, hermano Misael Martínez, hermano Jaime Ramírez, Oscar Quintanilla, hermana Roxana Zacarías, hermana José Dueñas, no sé dónde está viviendo hermano José, pero le mandamos. Victorville vive hermano José Dueñas, hermano. Y bueno, le enviamos una bendición grande. Esperamos que ya cuando se componga esta situación, hermano José Dueñas nos visite. No está lejos Victorville. Amén. Está a 1 hora de aquí, de la iglesia, ¿verdad? Así es que le invitamos para que siga en sintonía. Cada domingo nos esforzamos los diáconos y el pastor para transmitir este culto online. Así es que puede verlo por YouTube en la página de Iglesia Monte de Sion y por Facebook en diferentes canales. Así es que voy a pedirle por favor que abra su Biblia. Vamos a predicar el mensaje de la palabra del Señor. Y voy a pedirle que abra sus Biblias en Filipenses capítulo 4, versículo 4. Aleluya. ¿Están gozosos los pocos hermanos que están aquí? Bueno, el gozo es un deber de cada cristiano. Cada persona que tiene al Espíritu de Dios tiene el fruto que da el Espíritu, y uno de esas características de fruto del Espíritu es el gozo. Amén. No estoy hablando de alegría ni contentamiento, estoy hablando de gozo. Amén. Que lo da el Espíritu Santo, no las circunstancias que nos rodean. Porque a veces algunas cosas o paseos pueden alegrarnos, ¿verdad? Pero el gozo del Señor es permanente, es nuestra fortaleza. Y Pablo por eso lo da casi como un mandamiento. Lo da Pablo, así como habla aquí en Filipenses 4:4, dice: regocíjense en el Señor siempre, ¿verdad? Algunas versiones leen así: regocijaos en el Señor siempre. Y luego vuelve a repetir en el mismo versículo: otra vez les digo, regocíjense. Amén. Podríamos traducirlo: estén siempre gozosos todo el tiempo, ¿verdad? Porque ya en 1 Tesalonicenses también habla él de esto, de que estemos nosotros siempre gozosos. Hoy voy a hablar sobre el tema el gozo como deber. Debemos de estar contentos, gozosos, hermanos, alegres. Y gracias a Dios por aquellas familias de que en este tiempo de pandemia que no podemos reunirnos en la iglesia, hacen cultos familiares y se ven gozosos ahí adorando al Señor. Que este gozo del Señor no para en los corazones de cada cristiano. He perdido mi gozo, dijo un hombre una vez. ¿Lo ha encontrado alguien?
Hermanos míos amados, buena parte del gozo que el hombre experimenta en esta vida parece ser transitorio, fugaz y dura muy poco en la vida de las personas. También tenemos religiones muertas que están llenas de lamentaciones y ceremonias fúnebres, ¿verdad? Uno llega a aquellas ceremonias religiosas y todo muerto ahí, a veces adorando a un Dios muerto también. Pero el Dios nuestro siempre ha querido que su pueblo se distinga de otras religiones. ¿Y cómo nos vamos a distinguir? Por nuestro gozo, ese gozo que hay en el corazón nuestro. Esta no es una religión llena de liturgia donde nadie puede reírse, ni alabar al Señor, ni gritar, ni aplaudir las manos. La iglesia del Señor es una iglesia alegre, llena de gozo. Él siempre ha querido eso. Una vez escribió Pierre Cardin y escribió estas palabras: el gozo es la señal más segura de la presencia de Dios. Y en la confesión de fe de Westminster dice lo siguiente, hablando de esto del gozo: la melancolía, en ese entonces cuando se escribió estas confesiones de fe en Westminster, no conocían la depresión, la llamaban melancolía. Y escribió así: la melancolía no es una virtud del creyente. No hay santos tristes, dice. Si Dios es en verdad el centro de la vida y el ser de uno, el gozo es inevitable. Si no tenemos gozo, hemos perdido la esencia de las buenas nuevas, y nuestros cuerpos como nuestras almas sufrirán las consecuencias. Hermanos y amigos, las Escrituras nos revelan el concepto de Jesús acerca del gozo. Jesús habló acerca de eso también. Él declaró inequívocamente que el verdadero gozo viene de una firme relación con Él. Cuando nosotros tenemos una firme relación con el Señor, inevitablemente nuestro corazón estará lleno de gozo, porque nuestras vidas estarán entrelazadas con la vida de Cristo. Entonces Él nos ayuda a atravesar cualquier adversidad sin hundirnos en depresiones que debilitan al ser humano. El gozo de vivir con Jesucristo cada día nos mantiene equilibrados a pesar de los altibajos de nuestras circunstancias, a pesar de lo que está pasando a nuestro alrededor, a pesar de lo que está pasando en nuestras vidas. Las palabras de Jesús son precisas cuando Él habla de esta manera. Él dice: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Juan capítulo 15, versículo 11. Veamos entonces de qué se trata este gozo. Número 1, definiendo el gozo, hay que distinguir entre el gozo que experimenta el cristiano como fruto de la obra que hace el Espíritu Santo en la vida del creyente. ¿Cuál es la diferencia entre el gozo que da el Espíritu Santo y la alegría? ¿Cuál es la diferencia entre el gozo dado por el Espíritu Santo y la diversión y los momentos placenteros que a veces disfrutamos en la vida? La palabra gozo se traduce del vocablo griego hara, que significa literalmente, les voy a decir lo que significa literalmente el vocablo hara en griego, gozo. Es una sensación de gozo fundado en el amor, fundado en la gracia, fundado en las bendiciones, fundado en las promesas y la cercanía que Dios tiene o que Dios nos ha dado a todos los que creemos en Jesucristo. Gracias, hermano. Esa es la definición
de gozo, de la palabra jara. Perdonen. Y yo quiero invitarles a ustedes a que nos basemos en lo que el apóstol Pablo habla acerca de este gozo. Él usa por lo menos 3 veces en sus epístolas esta palabra jara, esta palabra gozo, y la usa de 3 diferentes maneras en las cuales vamos a decir. Número 1, para el apóstol Pablo es motivo de gozo el progreso de los miembros del cuerpo de Cristo en el camino de la fe, y principalmente los que se han convertido cuando él ha predicado la palabra de Dios. Tanto que él escribe en 1 Tesalonicenses capítulo 2 versículos 19 y 20 y dice: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. Así escribe el apóstol Pablo. Para el apóstol, la recompensa final de su ministerio era que las almas se convirtieran a Cristo. Y eso lo llenaba de gozo. Él estaba siempre dándole gracias al Señor por cada alma que se convertía. Él no estaba detrás de recibir prestigio personal, fama o dinero. Él estaba buscando que las almas se convirtieran. Y eso lo hacía vivir siempre gozoso. Cuando veía a un cristiano que había sido cambiado por el mensaje de la palabra, cuando veía a un incrédulo venir y arrodillarse en el altar y entregar su corazón al Señor, eso lo llenaba a él de gozo, lo motivaba. Este era el motivo por el cual tenía muchas ganas de ver a los cristianos de Tesalónica. Él sabía que Dios había bendecido la iglesia de Tesalónica, muchas almas se habían convertido, y por eso quería visitarlos para que su gozo se engrandeciera cada día más. Hermanos míos, no importa qué ministerio Dios nos haya dado a cada uno de nosotros, no importa qué don Dios le haya dado para usarlo en su iglesia, nuestra mayor recompensa y nuestro mayor gozo debería ser ver a las personas convertidas al evangelio, ver al alma que está perdida venir a los pies del Señor, ver a aquellos que están atados, muertos en delitos y pecados, como Jesús los restaura a través de la palabra. Lucas capítulo 15 versículo 7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Ahora, ese texto nos hace ver que aún en el cielo hay gozo cuando un pecador se arrepiente. Entonces, hermanos, oremos por la salvación de las almas, prediquemos el evangelio para que este gozo siempre esté en el corazón nuestro. Ahora, también debe ser motivo de gozo que Dios use a otras personas para traer almas a los pies de Jesucristo. Pablo se gozaba en la prosperidad ministerial de hombres como Tito, como Timoteo, como Tíquico, como Juan Marcos y muchos más predicadores que llevaban este evangelio a muchos lugares. Hermanos míos, la envidia y el celo no conforman parte o no forman parte del programa de la voluntad de Dios para su iglesia. Debemos de gozarnos que Dios use poderosamente a otros también que predican el evangelio del Señor. Y en este tiempo de pandemia muchos están transmitiendo por las redes sociales, y yo me gozo ver a los hermanos transmitiendo y predicando el mensaje del evangelio. Bendito sea Dios, porque usa a otros compañeros en el ministerio para transmitir este mensaje.
Juan el Bautista nos dio lección incomparable respecto a este particular de gozarnos y alegrarnos cuando otros prosperan, cuando Dios usa a otros, cuando Dios bendice a otros. El mayor gozo del profeta Juan el Bautista es haber sido enviado como precursor del Señor. Él vino a preparar a la gente para la venida de ese esposo divino que era nuestro Señor Jesucristo. Una vez dijo San Juan 3, 29 y 30, se encuentra esto, palabras de Juan el Bautista. El que tiene la esposa es el esposo, dijo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este mi gozo está cumplido, dijo. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos míos, con gran gozo dijo estas palabras una vez cuando vio a Jesús venir para ser bautizado. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y con gran gozo predicó y dijo, detrás de mí viene uno. Yo los bautizo en agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Yo no soy digno de desatar las correas de sus sandalias, dijo. Y ese gozo, escribió él aquí, se cumplió cuando se dio cuenta que Jesús iba a comenzar su ministerio en la tierra. Segundo, Pablo utiliza este término jara para enseñarnos que el gozo cristiano paradójicamente puede ser resultado del sufrimiento y hasta el dolor por causa de Cristo. Él no está escribiendo que necesitamos sufrir para alcanzar la salvación, no. Ni tampoco está enseñando un ascetismo barato, donde tenemos que golpear nuestros cuerpos y hacer sacrificios y penitencias para ganar nuestra salvación, no. Pero él sabe que todos los que predicamos este evangelio sabemos que de una u otra manera vamos a sufrir por este evangelio. Algunos se burlarán, otros en algunos países hay esta persecución por esto. En el tiempo de Pablo había persecución. Él sabía que predicar el evangelio podía significar sufrimiento, pero él dijo, este sufrimiento traerá gozo a los corazones. Yo nunca había experimentado gozarse por sufrir por la causa del Señor. Y es que nosotros no hemos sufrido persecución, ¿verdad? Lo más que nos han dicho es aleluya, es loco, ¿verdad? ¿Qué otras palabras? ¿Qué sé yo? Tantas palabras así burlonas, lo más. Lo más que me habían hecho a mí pegarme una pedrada en la espalda cuando estaba orando. Y eso no se considera en sí sufrir por causa del Señor, pero una vez sucedió algo más fuerte. Había estallado la guerra civil en mi país y yo era el presidente de los jóvenes de la iglesia. Y solicité a los jóvenes que fuéramos a hacer un ayuno un día sábado. Y cerramos las puertas porque llegaban muchos borrachos y locos a molestar, ¿verdad? Hicimos unas trancas a la puerta de la iglesia y estábamos ahí haciendo ayuno y yo estaba dando una enseñanza durante el ayuno a los jóvenes. Y resulta que comenzaron a golpear la puerta, le daban patadas a la puerta de la iglesia y yo les dije a los jóvenes que estaban atrás, no abran porque han de ser esos locos que siempre molestan. Y él me dijo, ellos me dijeron, no hermano, son hombres armados, uniformados y con rifles automáticos. Yo les dije, pues entonces ábranle porque entonces van a tumbar la puerta si no les abrimos. Y le abrieron la puerta. Y recuerdo que en ese entonces habían en los pueblos comandantes del pueblo que eran civiles. Esos se encargaban de formar una patrulla y andar reclutando a los jóvenes para llevarlos al ejército, al cuartel. Pero en tiempo de la guerra, esos comandantes locales les dieron título de sargento, así como título de sargento, y les mandaban un puñado de soldados.
Y resulta que el comandante del pueblo donde nosotros pertenecíamos era un loco contrario al evangelio. Contrario. Y era loco, ¿eh? Había entrado a iglesias en el pueblo y había picado los micrófonos y los púlpitos y hecho desastres, matado a algunos. Y recuerdo que ese día nos tocó a nosotros. Aquel hombre andaba tomado, andaba borracho y entró endiablado con un machete en la mano. Recuerdo que era izquierdo porque bien recuerdo aquel machete, hermano. Venía enfrente y primero pegó un machetazo aquí en el púlpito donde yo estaba dando enseñanza. Y recuerdo que en mi iglesia había un barandalito con puertecita así, ¿verdad? En el púlpito. Y él quiso entrar y no pudo abrir la puertecita del barandal. Quiso subir al púlpito a picar, qué sé yo. Y cuando no pudo me ordenó y me dijo, bájate de ahí. Pues nos bajó y golpeó a algunas muchachas ahí. Los puso al lado de afuera contra la pared así, pared de la iglesia. Y bueno, la intención de él era macabra. Nos acusó y nos dijo que nosotros habíamos estado hablando la noche anterior mensajes guerrilleros desde el micrófono de la iglesia, una bocina que poníamos allá arriba, que ellos lo habían estado oyendo, el mensaje pro guerrillero que nosotros estábamos haciendo y que éramos guerrilleros. Entonces llevaban malas intenciones. Recuerdo que cuando yo iba saliendo yo le contestaba las preguntas bien, pero cuando yo iba saliendo el tipo, yo vi la sombra que venía nada más del filazo con el machete, hermano, que venía sobre mí, y cuando vi que venía así, yo le hice así, camisita blanca que yo cargaba, gracias a Dios me pegó con el planazo contra la pared aquel hombre. Y desde entonces mi situación cambió. Se me quitó el miedo que yo tenía. No fue cólera, porque fíjense ustedes que me ponía un G3 que en ese entonces todavía usaban M16. Me lo ponía aquí enfrente y uno ve el hoyo de aquel, ¿cómo se llama? El cañón de aquel rifle, así lo ve de grande, hermano, cuando está enfrente, ¿verdad? Y borracho aquel hombre, hermano, le había quitado aquí está tu vida en este rifle, mira. Ahora vas a confesar que eres guerrillero, justamente con los jóvenes. Y cuando uno ve eso, siente como que algo baja de arriba, ¿verdad? Hacia abajo y llega hasta abajo y luego como que vuelve a subir. Eso es algo como quizás ese es el miedo. Pero desde que me pegó aquel golpe aquel hombre, yo ya no sentí miedo, fíjense ustedes. Lo veía a los ojos y no le contesté palabra, nomás lo veía a los ojos y me decía, confiesa y di. Y yo viéndolo a los ojos nada más. Yo decía, si supieras que si Dios no te da permiso de hacerme daño, no me vas a hacer. Y él se enojaba más porque yo no le contestaba palabra, nomás lo veía a los ojos. Y cuando aquel hombre estaba más endiablado, Dios usó al cabo con 10 soldados que andaba con él. Y el cabo se puso a pelear con él. Tú eres el sargento, tú debes mandarme a mí. Tienes grado de sargento, pero yo mando a mis soldados. No te vamos a dejar que cometas una barbaridad. Empezaron a pelear y te voy a reportar al cuartel, le decía el cabo, te voy a reportar. Y en lo que estaban peleando, el cabo se acercó a mí y me dijo, mira muchachos, yo sé lo que ustedes están haciendo. Mi mamá es cristiana y sé lo que están haciendo, me dijo. Así es que métanse para adentro y cierren la puerta. Todos ustedes, métanse para adentro. Y mientras el cabo me decía, métanse para adentro, aquel me decía, si te mueves, te mueres. Y aquel animal así enfrente de mí, un movimiento y te mueres. Y yo dije, ¿a quién le hago caso entonces? Porque aquel decía que no nos moviéramos, ¿verdad? Y por último dije, en el nombre del Señor, hagámosle caso al cabo. Le dije a los muchachos, para adentro. Y dimos la vuelta así para adentro y entramos y cerramos la puerta. Ellos se quedaron peleando ahí. Iban peleando y siguieron peleando por el camino. Nomás caminaron como media cuadra y venía un señor ahí que andaba con una su mochilita en la espalda, siempre. Y le pegó 3 balazos al pobre señor. Ahí se desquitó la ira y mató a Chentillo.
Pues usted sabe, en los cantones se corre la voz rápido, hermano. Y como a los pocos minutos mi mamá llegó corriendo, pues ella pensaba que yo estaba muerto. No era Chentillo, no era yo. Y ella pensaba que yo estaba muerto, pero yo estaba en el altar y yo me reía, me gozaba, daba gloria a Dios. Y yo dije, si esto es el gozo que los cristianos sentían cuando eran perseguidos, entonces era bonito, hombre. Porque aunque lo golpeaban y trataban de matarlo, Dios los libraba y ellos sufrían con gozo y daban gloria a Dios. Y por eso Pablo es un hombre que había sufrido, no esa pequeñez que yo sufrí. Él había sufrido, hermano, peligros de muerte que en realidad una vez lo dejaron casi muerto, pero lo dejaron porque pensaban que estaba muerto. Lo apedrearon y entonces, después de que se fueron los que lo apedrearon, él se levantó, se sacudió y siguió dándole gloria a Dios, predicando el evangelio con gozo. Por eso él usa la palabra jara. Mire lo que escribe aquí en Colosenses 1:24. Ahora me gozo, dice él, en lo que padezco por vosotros, y cumplo en mi carne lo que faltaba de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia. Él está gozándose, hermanos, el apóstol. Y ya dije que no está queriendo decir que fuera insuficiente el sacrificio de Cristo para salvarnos. No. Él lo que está diciendo, que el sufrimiento por Cristo debe producir gozo en nuestros corazones. Lo que él afirma es que el sufrimiento es inevitable en la vida del ser humano. Tarde o temprano vamos a pasar alguna dificultad. Y él lo llamaba esto los sufrimientos de Cristo, porque todos los cristianos estamos unidos a él. Y de alguna manera, si Cristo, siendo el árbol verde, sufrió tanto, hermano, algún problema vamos a pasar en la vida, algún sufrimiento. No debemos de caer en melancolía, de caer en depresión, de caer en tristezas profundas por lo que está pasando ahora, hermano. Es algo que tenía que pasar. Pero el gozo del Señor tiene que permanecer en el corazón nuestro. No importa que nosotros hayamos sido alcanzados por esto, porque de una y otra manera hemos sido afectados. Algunos han sido contagiados aún, otros han sido afectados económicamente. Todo el mundo ha sido afectado. No podemos estar reunidos en la iglesia ha sido afectada, pero no podemos ponernos a llorar, sino que démosle gloria a Dios, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Aun cuando se nos menosprecie, se nos tilde de fanáticos, de idealistas, aunque se nos hostigue, se nos acorrale, aunque se nos llegue a agredir, que seamos discriminados esta vez, excluidos, reprimidos por nuestra fe en Cristo, debemos dar gloria y honra al Señor, porque miles de personas están siendo salvas y Dios se va a mover a través de esta situación mundial para que mucha gente reconozca que la única solución para nuestras vidas se llama Jesucristo, el Hijo de Dios, y que sin Dios no podemos hacer nada. Número 3. El apóstol utiliza este término griego jara para presentarnos el gozo como una cualidad del fruto del Espíritu. Se me olvidó decirles que cuando Pablo escribió esto, que era gozo, que el poder sufrir por la causa del Señor, él se encontraba preso en Roma y con gozo escribía. Es un gozo sufrir por la causa del Señor. Tercero, dije que Pablo utiliza esta palabra jara para presentarnos el gozo que el Espíritu Santo da como fruto en el cristiano. Y él, cuando escribe acerca del fruto del Espíritu en el libro de Gálatas, usa la palabra jara. No usa la palabra alegría, usa la palabra gozo. No usa la palabra contentamiento, usa la palabra gozo. Jara, como fruto del Espíritu. ¿Por qué? Lo pone ahí, porque cuando nosotros venimos al Señor, el Espíritu Santo viene a nosotros y Él comienza a dar
fruto en la vida del creyente. Y una de las cosas que sucede en la vida del creyente es que hay gozo en su corazón. Y parece ser que a su alrededor puede estar pasando muchas cosas, pero hay gozo en su corazón. Ahora entendemos a Pablo y Silas, encarcelado y con sus pies en un cepo, sus manos encadenadas y con 39 chicotazos en la espalda. Y a medianoche cantaban himnos a Dios y los presos les oían. Hermano, uno canta cuando está gozoso. Uno canta cuando está alegre. Pero uno, cuando está triste, es difícil cantar. Por eso es que un himnólogo dijo: fácil es cantar cuando reina la paz. Pero en el dolor es mejor cantar. Y Pablo y Silas lo habían entendido. En medio del dolor cantaban himnos a Dios. No sé qué clase de himnos cantaban, porque la Biblia no lo dice en el libro de Hechos, pero lo dice que cantaban himnos a Dios y los presos oían a aquellos cantarles himnos a Dios. Es el fruto del Espíritu. Y este fruto, este gozo, no es estático, sino dinámico. Ese gozo no es pasivo, sino que es activo. Lo hace a uno darle gloria a Dios, lo hace a uno decir amén, lo hace a uno cantar, lo hace a uno predicar el evangelio con más de nuevo, lo hace a uno glorificar el nombre del Señor. ¿Qué quiere enseñarnos en este tercer? ¿Cómo usa la palabra jara, gozo, el apóstol? Lo que quiere enseñarnos es que el gozo del cristiano no depende de las circunstancias que nos rodean, ni del éxito que podremos alcanzar en la vida, sino que este gozo viene como resultado directo de una relación de amor con nuestro Dios, de una unión a Cristo, de una intimidad con el Señor. El Espíritu Santo viene y nos llena, y entonces está dentro de nosotros, no de lo que pueda pasar a nuestro alrededor. Puede estar pasando cosas difíciles, pero ese gozo está dentro de nosotros. Podríamos decir que es la marca, es la etiqueta, es el distintivo constante y permanente en la vida del cristiano, en la vida de la iglesia, en la vida del cuerpo de Cristo. Este gozo del cual habla Pablo, fruto del Espíritu, no es simplemente una emoción, sino una calidad de vida basada en la eterna y segura relación de nosotros con nuestro Padre Celestial. De tal manera que pueden venir tiempos de tristeza, pueden venir tiempitos cortos de dificultad o desaliento, porque somos humanos y a veces la crisis viene recia y la tormenta es incontrolable. Pero nosotros los cristianos verdaderos tenemos que ser capaces de experimentar ese gozo que nada ni nadie puede quitar a nuestro corazón, porque ese gozo depende de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. En ese sentido podemos decir entonces que el gozo es una cualidad, es un rasgo del cristiano y no simplemente una emoción transitoria y superficial, poco duradera, que pasa rápido, sino que es algo que está en nosotros los cristianos. Como iglesia del Señor no podemos asumir un estado negativo, una posición negativa. El gozo del Señor que hay en nosotros nos debe de hacer actuar con optimismo. Amén. El Señor estará con nosotros y Él nos librará y Él siempre no nos dejará. Ese debe ser nuestro gozo. Tampoco debemos llenar nuestro pensamiento o nuestra mente con pensamientos de autocompasión, como para que la gente nos tenga lástima. No olvide lo que le dije hace unos momentos, que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Sabemos que todo lo podemos a Cristo porque Él nos fortalece y saldremos de cualquier dificultad.
y en victoria en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo. Termino diciéndoles que el rey David tenía la convicción de que Dios era la fuente suprema del verdadero gozo que él experimentaba en su vida. Él lo expresó cuando declaró, Salmo capítulo 16 versículo 11, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia, escribió, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Esto es lo que experimentaba dentro de su corazón David. En tu presencia hay plenitud de gozo. Hubo un momento de su vida que sintió que perdía ese gozo. Ustedes saben lo que pasó cuando él cayó en pecado con Betsabé. Y ese pecado lo hizo estar alejado de Dios. Y entonces comenzó a sentir que perdía esa sensación de plenitud, de delicias dentro de él, porque el pecado hace perder el gozo del Señor. Y el profeta Natán, Dios lo usó para confrontarlo acerca de su pecado con Betsabé. Y entre las cosas que este rey pedía en su oración de arrepentimiento, el rey David, era esta, Salmo 51:12, hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Porque no podía vivir más tiempo sin esto. Hazme sentir de nuevo el gozo de tu salvación. Anhelaba profundamente que Dios lo restaurara a su servicio, a su adoración, a servirle. Sobre todo que él pudiera sentir ese gozo que había experimentado, esas delicias que él sabía y que habían sido opacadas por el pecado que había cometido. Pablo le escribe a la iglesia que estaba en Roma y le declara a estos cristianos que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Romanos 14:17. De acuerdo a estas palabras, el apóstol Pablo quiere decir realmente que el gozo del Señor no son las regulaciones patéticas que podemos tomar en la vida, esas que el hombre a veces hace buscando la bendición de Dios, sino son realidades espirituales que nos caracterizan actuando en justicia y gozo en el Señor, actuando en armonía, actuando en paz y armonía con los demás. Sobre todo, que el Espíritu Santo llene nuestras vidas. Esto es lo que honra a Dios en realidad. El profeta Habacuc, por ejemplo, venía el ejército para aterrorizar y llevar cautivo al pueblo de Israel. Y al principio él estaba un poco triste, porque él no comprendía por qué Dios va a usar a una nación más mala para castigar la maldad de su pueblo. Y él dice, si aquellos son más malos que nosotros, ¿cómo que nos van a venir a torturar? Y él no entendía. Pero al final estuvo delante de la presencia de Dios. Y en Habacuc capítulo 3, versículos 17 al 19, él aclara su pensamiento, su corazón, su visión, y escribe estas palabras. Aunque todavía no florece la higuera, aunque la higuera no florezca, aunque no haya uvas en los viñedos, aunque no haya tampoco aceitunas en los olivos, en que los campos no rindan sus cosechas, aunque no haya ovejas en los corrales, aunque no haya
única fortaleza. Tú me das pies ligeros como de sierva y me haces andar en mis alturas. Si pensamos en Nehemías, por ejemplo, la gente de su tiempo experimentaba gozo por el resultado de cómo Dios los había bendecido. Estaban teniendo dificultad porque no los dejaban terminar el muro. Pero en Nehemías 8:10 dice que Nehemías les dijo: vayan, coman grosura, beban vino dulce, envíen porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Si ustedes caen en depresión, en tristeza profunda, en melancolía, entonces el diablo habrá ganado la batalla. Pero mientras permanezcamos dándole gloria a Dios en nuestro gozo en el Señor, entonces nos dará más fuerza para seguir adelante y obtener la victoria. Toda esta epístola de Filipenses podríamos llamarla nosotros la epístola del gozo. Leímos en Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre, otra vez os digo, regocijaos. Pero si vemos toda la epístola, encontraremos varios pasajes donde Pablo está gozoso. Primero, por la dulzura de la oración, Filipenses 1:4. Segundo, porque Cristo es predicado, Filipenses 1:18. Tercero, él desea vivir para gozo de la iglesia, Filipenses 1:25. 4, para ver a los miembros gozosos a causa de su gozo, Filipenses 2:2. Era un gozo saber que no habría corrido en vano, Filipenses 2:16. Su despedida aún era gozado en el Señor, Filipenses 3:1. Llama a su convertido gozo y corona mía, Filipenses 4:1. Y expresa su gozo por su bondad en Filipenses 4:4, Filipenses 4:10 y Filipenses 4:18. La epístola del gozo, Filipenses. Dije hace unos momentos que cuando Pablo escribió esta epístola se encontraba en Roma, año 61 después de Cristo. Estaba preso ahí y ya casi estaba para ser sacrificado. Sin embargo, encontramos en la epístola gozo, gozo, gozo. Estaba extraordinariamente feliz. Y por eso les dice a los lectores: regocíjese siempre en Cristo, hombre. Si Pablo podía hacerlo, nosotros debemos de disfrutar de ese gozo en el Señor, aún, repito, en medio de la circunstancia. En esta carta a los filipenses, Pablo revela el eterno mensaje del verdadero gozo. Y lo revela como que solo puede encontrarse en una relación personal y dinámica con Jesucristo. ¿Sabe qué nos da esa relación dinámica con Cristo? La seguridad, nos da la seguridad de que Dios es capaz de modificar las circunstancias adversas para nuestro bien y para la gloria suya. Él cuidará de nosotros. Quiero a los amigos y hermanos que nos están viendo terminar con este texto de la palabra y dejárselos. Se encuentra en Romanos capítulo 15, versículo 13. Dice: y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Y el Dios de esperanza les llene de todo gozo sus corazones, estimados oyentes. Si usted no es un cristiano y ha caído en tristeza profunda, en melancolía, en depresión, quiero decirle que la única salida se encuentra en Cristo. Solo en su presencia hay plenitud de gozo. Él cambiará su lamento en baile. Él cambiará su tristeza en gozo, sin importar las circunstancias que hay a nuestro alrededor. Acepte a Jesús como su Salvador personal y Él cambiará su vida. Los problemas no se terminarán. Pandemias siempre habrán, han habido y habrán.
terremotos seguirán, pestes seguirán, maremotos seguirán, diferentes clases de problemas seguirán, guerras seguirán. Pero cuando venimos a Jesús, experimentamos el gozo que solamente Él puede dar. Estemos de pie y oramos, por favor. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por todos los hermanos que nos están sintonizando, Señor. Los bendecimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Cubrimos a tu iglesia, Señor, con tu sangre divina, para que sean libres de toda enfermedad. Nube de sanidad haya sobre tu iglesia. Oramos, Señor, por los que están enfermos ya, para que tú los restaures, los sanes en el nombre de Jesús. Una palabra tuya basta para que sean sanos. Pero oramos sobre todo por aquellos que no son cristianos y que no tienen gozo en su corazón, que están pasando tristezas profundas. Padre, que te reconozcan a ti como el único Salvador y el único que da plenitud de gozo. Cambia sus vidas en el nombre de Jesús. Recibe a aquellos que te están aceptando como su Salvador personal. Perdona sus pecados y restaura sus corazones y sus vidas. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Declaramos bendición sobre todos. Y sobre todo el gozo del Señor reine siempre en los hogares y en los corazones de tus hijos. Así sea, en el nombre de Jesús. Amén. Dios me les bendiga. Si hay algunos que no alcanzamos a saludar. Amén. Hermano William Zelaya, Salvador Margandi, hermana Elizabeth Flores, Isabel Aguilar, hermana Flora Chávez, hermana Reina Montalvo Mangandi desde El Salvador. Dios me la bendiga. Hermano Nilsson, hermana Emily Liberato. Dios me la bendiga. Gracias, Señor. Dios bendiga a todos. Si no pudimos saludar a todos, pero están en nuestros corazones. Hermano Jonathan Miranda. Amén. En nuestros corazones, en nuestras oraciones. Y deseando que Dios me los bendiga grandemente. Bendiciones a todos.